Continuamos en este vídeo con el bloque dedicado a los modelos de mercado e industria que se apartan del modelo perfectamente competitivo. En este caso vamos a tratar el oligopolio, entendido como la forma, la estructura de la industria que está formada por muy pocos oferentes, muy pocos productores. Es una forma también de competencia imperfecta, o tiene ciertos elementos de competencia, pero se aleja de la competencia perfecta. Y hay que tener en cuenta que se trata de un grupo, ya no es un solo empresario, un solo productor, como ocurría en monopolio, sino que son varios productores. Pero hay que tener en cuenta que sigue teniendo poder de mercado, tiene capacidad para fijar precios, fijar cantidades, y el ideal del oligopolio, del grupo que forma el oligopolio, el grupo de empresas pocas que integran ese oligopolio, va a ser siempre intentar comportarse como un monopolio. Es decir, cero competencia, ausencia total de competencia, ninguna competencia entre ellas, y para eso va a intentar siempre acordar, coludir entre ellas para fijar precios todas y cantidades todas ellas como si fueran una única empresa, como si fueran un monopolio. Es el sueño de cualquier oligopolista, es que el grupo de empresas en el que participa se comporte como un monopolio y puedan fijar esos precios, esas cantidades que les permitan obtener beneficios extraordinarios. El problema es que el incentivo es, una vez que se ha quedado el acuerdo, el incentivo para cada una de las empresas individualmente consideradas es el incentivo a mentir o a incumplir el acuerdo para poder obtener individualmente beneficios extraordinarios. Bien, esta sería la rama de ese mapa mental general dedicado al bloque. Vamos a ver las características, vamos a ver qué opciones tiene, competir o cooperar, y las diferencias de hacer una cosa u otra, y las opciones en cuanto a competencia. Cuando deciden, en lugar de cooperar, cuando no se fían entre ellas y deciden competir, qué opciones tienen para competir. Volvemos a Adam Smith una vez más, que ya en el siglo XVIII, en 1776, en su obra La riqueza de las naciones, advertía sobre el peligro del oligopolio, entre líneas en realidad, ¿no? Que no lo menciona como forma de mercado. Dice que los comerciantes del mismo rubro, del mismo sector, rara vez se reúnen incluso para entretenimiento y diversión, pero cuando lo hacen, cuando se reúnen, la conversación termina en una conspiración contra el público o en alguna estratagema para aumentar los precios. Eso lo decía Adam Smith en el siglo XVIII. O sea, en el siglo XVIII ya observó Adam Smith que los empresarios suelen pactar y acordar entre ellos comportamientos y decisiones que les benefician a ellos y no están pensando en el público, y que suelen hacer aumentando precios. En oligopolio, el aumento de precios se suele llevar a cabo mediante la fijación de cuotas. Es lo que ha hecho históricamente la OPEP con el petróleo, que es un oligopolio que se ha comportado como un cártel, porque han acordado entre ellos fijación de cuotas. Bien, estas son las características del oligopolio: muy pocos productores, cierto control sobre el precio, desde luego no tanto como el que tiene el monopolio, porque el monopolio es una sola empresa y el oligopolio son varias empresas, de manera que ya no tiene la misma autonomía o el mismo grado de poder de mercado para fijar los precios que el monopolio. El producto es idéntico o diferenciado, no exactamente el mismo, hay algunas diferencias, pero son sustitutivos muy cercanos entre ellos. Existen barreras de entrada, de las que hemos visto en vídeos anteriores, y la regla de determinación de la cantidad de máximo beneficio sigue siendo la misma que en monopolio. El precio es superior al coste marginal y el ingreso marginal es igual al coste marginal. Bien, esto es un ejemplo de un oligopolio en España. Está tomado del informe económico de las telecomunicaciones y del sector audiovisual 2014 de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia de España, en España. Y a lo que se refiere es a cuál es la cuota de mercado de un grupo de empresas que prestan servicios de telefonía móvil en nuestro país.
Bueno, podrían ser un oligopolio. Son pocas empresas y dominan el mercado. Estamos hablando de empresas como Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo y el grupo de los operadores móviles virtuales, que son una forma de introducir cierta competencia mediante la utilización de las redes de esas empresas mayoristas, fundamentalmente Movistar, Vodafone, y que les convierte en una cuña en ese oligopolio. Está formado por muchas más empresas, pero en este caso la Comisión Nacional lo ha considerado como un mayorista a considerar como un grupo único. Bueno, pues eso es un oligopolio. Se puede calificar como un oligopolio. Compiten en precios y en cantidades entre ellos, seguramente. Y pueden tener tentaciones de pactar. Pueden tener tentaciones de pactar o reúnen las condiciones, digamos, para tener las tentaciones de pactar entre ellos la fijación de precios mediante el reparto de mercados, de áreas territoriales, etc. Simplemente pueden tener la tentación. Estas son las barreras de entrada que veíamos antes. Se cumplen todas ellas para el caso del oligopolio. Bien, este es el mapa de los países que pertenecen a la Organización de Países Productores de Petróleo, la OPEP. La OPEP es un cártel, y un cártel es un oligopolio, un grupo de empresas que han pactado entre ellas. Normalmente en la mayoría de los países están prohibidos los cárteles. En este caso la OPEP no se puede prohibir, no está prohibida porque es un oligopolio de países. No existe aún una autoridad supranacional con competencias para prohibir cárteles entre países. Viene funcionando desde los años 60 del siglo XX y ahí tenéis en verde marcados los países que lo forman. Inactiva o con poca actividad desde su fundación hasta principios de los años 70 del siglo XX, en que adoptan una postura mucho más activa, fijan cuotas y participan en una de las crisis del petróleo más graves, o la más grave posiblemente del mundo desarrollado. Decidieron subir los precios creando escasez, y la escasez la crean reduciendo la producción entre ellos. Acordaron todos ellos reducir la producción. ¿Cuál es el problema de este tipo de acuerdos? Bueno, primero es que están prohibidos entre empresas en los estados nacionales. Pero el principal problema es que para que sea efectivo ese acuerdo, es necesario que todos los que integran el oligopolio lo cumplan. Es decir, que ninguna de las empresas que participen decida mentir, decida incumplirlo por su cuenta. Aquí tenemos un ejemplo de una sanción a un cártel creado entre empresas privadas en la Unión Europea. En 2001, la Comisión sancionó con 855 millones de euros a un grupo de empresas químicas que fabricaban vitaminas que se utilizaban en muchas otras industrias de alimentación para las personas, para animales, etc. Ahí se describe perfectamente lo que hicieron. Una empresa líder, que fue la empresa La Roche, una empresa suiza, ejerció liderazgo en esa empresa y se les acusa de participar en cárteles de reparto de mercados, fijación de precios de productos vitamínicos. Y lo que dice la Comisión Europea es que el comportamiento colusorio, que en eso consiste cuando se ponen de acuerdo las pocas empresas que forman un oligopolio, es lo que se llama colusión. El comportamiento colusorio de las empresas les permitió fijar precios más altos que si se hubiera respetado plenamente el juego de la competencia, es decir, ejercieron poder de mercado como si fueran un monopolio, perjudicando a los consumidores, lo que decía Adam Smith en el siglo XVIII, y permitiendo a las empresas embolsarse beneficios ilícitos. Es particularmente inaceptable, dijo la Comisión, que este comportamiento ilegal afectara a sustancias que son elementos vitales para la nutrición y esenciales para el crecimiento normal y la preservación de la vida. Aquí tenéis más adelante las multas que se impusieron a cada una de las empresas que formaron ese cártel. Tenéis toda la información en esta dirección web que hemos puesto aquí en vertical. Tanto los cárteles suelen estar prohibidos, son acuerdos ilegales, y cuando se descubren, pues las
Los países, en este caso la Unión Europea, sanciona con multas económicas muy elevadas. Bueno, cuando no es posible formar cárteles o deciden que no forman un cártel porque es ilegal y te pueden pillar y sancionar, la otra opción es competir. Pero hay un problema añadido a los cárteles, y es que hay un incentivo a mentir sobre el acuerdo. Las empresas pueden acordar fijar cuotas de producción que les permitan tener precios muy elevados y por tanto beneficios extraordinarios, pero puede ocurrir que una de las empresas decida no respetar el acuerdo de cuotas y por tanto producir más cantidad de la que tiene asignada por el acuerdo. ¿Por qué existe ese incentivo en el oligopolio? Pues porque ese efecto precio y efecto que veíamos antes, que era la pérdida de los ingresos totales que veíamos cuando hablábamos del monopolio, cuando se trata del oligopolio y una de las empresas miente y no cumple el acuerdo, el efecto precio no le afecta completamente a ella, sino que ese efecto se reparte entre todas las empresas que forman parte del oligopolio, y esa empresa que incumple el acuerdo se beneficia en exclusiva del efecto cantidad. Vamos a verlo con el gráfico. Esto es lo que veíamos que ocurría en el caso del monopolio. Si bajaba el precio porque aumentaba la cantidad que ofrecía, tenía un efecto precio, que es este rectángulo naranja, y que era la disminución de ingreso total. Pero asumía completamente el monopolista. Asumía la pérdida de ingreso total, el efecto precio, y se beneficiaba él solo también del efecto cantidad, que sería este rectángulo en azul. En el caso del oligopolio es distinto, porque la empresa que rompe el acuerdo miente, es decir, dice que está respetando la cuota, pero está produciendo más de lo que le permite el acuerdo, se beneficia en exclusiva del aumento de la cuota, es decir, del aumento del ingreso total derivado del efecto cantidad, del aumento de la cuota, mientras que el efecto precio no lo sufre ella como ocurría con el monopolista, sino que ese efecto precio se distribuye entre cada una de las empresas que forman parte del oligopolio. Es decir, la empresa que rompe el acuerdo va a obtener, mintiendo, va a obtener beneficios por encima de los que le corresponderían de respetar el acuerdo, porque va a aumentar la cantidad sabiendo que el efecto precio se lo van a repartir el resto de las empresas y a ella no le afecta completamente. De manera que siempre va a prevalecer sobre sus ingresos el efecto cantidad. Siempre va a aumentar, mintiendo a sus compañeros de oligopolio, va a aumentar sus ingresos porque se beneficia en exclusiva del aumento de la cuota por encima de la que tiene acordada. Bien, en el caso de que no quieran desarrollar comportamientos ilegales, formando cárteles, mediante colusión, etcétera, tienen la otra opción, que es competir entre ellas. Tienen cierta competencia. Pueden hacerlo de dos maneras. Lo normal es que lo pueden hacer compitiendo sobre cantidades o compitiendo sobre precios. Hay hasta 4 modelos mínimo de los más difundidos en los manuales de introducción a la economía: el modelo Cournot cuando compiten en cantidades, o el modelo Bertrand cuando compiten en precios. Está también el modelo de Nash, etcétera, y ninguno de ellos permite decir cuál es mejor frente a otro. Dependerá de determinadas circunstancias. A medida que cuanto mayor sea el número de empresas que forman parte del oligopolio, mayor será el margen para competir. Eso sí es un criterio que se puede encontrar o se puede aceptar al margen del modelo por el que se opte para explicar la competencia entre oligopolios. Pero bueno, las opciones que tienen es competir a través de precios o competir a través de cantidades. Hay varios modelos que intentan explicar de forma lógica y sistemática esos comportamientos, los beneficios que reportan, pero no hay ninguno que tenga una superioridad técnica como para considerarlo definitivo y plenamente explicativo del comportamiento de los oligopolios.